Bienvenidos de nuevo a este humilde rincón de YouTube donde siempre buscamos desentrañar las historias que nos dejan boquiabiertos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un revuelo tremendo, algo que honestamente a mí me dejó helado cuando lo escuché. El título del vídeo, como habrán visto, es bastante directo y promete una revelación. Kerem se expone y dice esto sobre ella. No lo creerás. Y sí, justo eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a hablar de Kerem, de lo que ha dicho y de por qué es tan impactante. Si todavía no lo han hecho, les recuerdo la importancia de dar ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido fresco y fascinante. Así que, ¿de qué va todo este misterio alrededor de Kerem? Bueno, sin entrar todavía en los detalles más escabrosos, estamos hablando de una declaración pública, una confesión, una revelación que ha puesto a muchos a hablar, a especular y, francamente, a cuestionar todo lo que creíamos saber. Kerem, una figura que para muchos representa cierto ideal o imagen pública, ha decidido abrirse de una manera totalmente inesperada. Y ella al que se refiere, bueno, esa es una de las partes más interesantes y a la vez, más delicadas de toda la historia. Se trata de alguien también relevante, alguien cuya conexión con Kerem ahora cobra una dimensión completamente nueva. La frase "no lo creerás" no es una exageración, créanme. Lo que está en juego aquí son emociones, reputaciones y sobre todo, una verdad que hasta ahora se mantenía oculta. Vamos a desgranar esto paso a paso, analizando las implicaciones, las posibles razones detrás de estas palabras y cómo esto podría afectar a las personas involucradas y a quienes las siguen. Para empezar, es importante contextualizar quién es Kerem. Sin entrar en nombres específicos para mantener un poco el enigma y la universalidad de las emociones humanas, podemos decir que Kerem es alguien que ha estado en el ojo público por un tiempo. Ya sea por su talento, su carisma, su trabajo o alguna combinación de todo ello, ha logrado captar la atención de miles, incluso millones, de personas. Esto significa que sus acciones y sobre todo, sus palabras, tienen un peso considerable. Cuando alguien así decide exponerse y más aún, hablar de una persona específica en términos tan reveladores, el impacto es innegable. La expectativa es alta y la curiosidad, voraz. Ahora, ¿qué es exactamente lo que Kerem ha dicho? Y aquí es donde debemos ser cautelosos y precisos. Las filtraciones, los rumores, todo eso abunda en Internet. Pero lo que hemos podido constatar, lo que realmente ha salido a la luz de forma verificable, es una declaración que rompe con la imagen proyectada hasta ahora. No se trata de un simple comentario o una anécdota trivial. Estamos hablando de algo que revela una vulnerabilidad, una verdad dolorosa o, quizás, una percepción que cambia radicalmente la dinámica de una relación o una situación. Si Kerem se expone, es porque hay algo que siente la necesidad de sacar a la luz, algo que lo afecta profundamente. La clave está en ese esto. ¿Qué es esto que es tan increíble? Podría ser una confesión de amor no correspondido, una revelación sobre un secreto guardado, un testimonio de una experiencia difícil, o incluso una crítica contundente hacia la persona de la que habla. La ambigüedad del título es intencional, para atraernos, pero ahora, como ya están aquí, vamos a tratar de arrojar algo de luz. Lo que Kerem ha hecho es despojarse de cierta fachada, mostrar una faceta hasta ahora desconocida. Y al hacerlo pone en una posición muy particular a ella, la figura central de su declaración. ¿Quién podría ser ella? Aquí es donde entra la especulación, pero también la deducción basada en el contexto general. Estamos hablando de una expareja, una amiga cercana, una colega, una figura pública con la que Kerem ha tenido interacciones notables. La naturaleza de la relación previa, o la falta de ella, es lo que hace que la declaración de Kerem sea aún más sorprendente. Si es alguien con quien se esperaba una cierta cordialidad o distancia, y él revela algo intenso, el contraste es mucho mayor. Y si es alguien con quien se rumoreaba alguna conexión, y él confirma algo inesperado, el impacto se multiplica. Profundicemos en el se expone. Exponerse implica quitarse capas de protección, mostrarse tal cual uno es, con todas sus virtudes y sobre todo, sus debilidades. Cuando una persona pública se expone, no solo revela información sobre sí misma, sino que también invita a la audiencia a juzgarla, a empatizar con ella, o a criticarla. En este caso, la exposición de Kerem está directamente ligada a lo que dice sobre ella.
Podríamos inferir que Kerem está hablando desde un lugar de dolor, de frustración, de decepción, o incluso de una necesidad de reivindicación. Lo que dice no es para él solo, sino que está dirigido a la persona en cuestión, y por extensión, al público. Ahora, ¿por qué no lo creerás? Esta frase sugiere que la revelación va en contra de las expectativas, de lo que la gente imaginaba sobre la situación o sobre la propia persona de Kerem. Quizás se creía que Kerem era invulnerable, que tenía todo bajo control, que no sentía ciertas cosas. O quizás se pensaba que la relación con ella era de una naturaleza completamente diferente. No lo creerás es una invitación a la incredulidad inicial, a la sorpresa genuina. Y es precisamente esa sorpresa la que hace que la noticia se propague con tanta fuerza. Podríamos estar ante una situación donde Kerem revela detalles íntimos que nunca imaginamos que compartiría. Podría ser una historia de amor no correspondido de años, una traición dolorosa, un malentendido profundo que ha marcado una relación, o incluso un reconocimiento de haber estado equivocado en el pasado. El hecho de que Kerem se exponga significa que está dispuesto a ser vulnerable, a mostrar sus cartas, y a asumir las consecuencias de sus palabras. Pensemos en las posibles interpretaciones. Si Kerem revela que ella lo lastimó profundamente, eso cambia la percepción que muchos podrían tener de ella. Si por el contrario Kerem confiesa sentimientos intensos y no correspondidos hacia ella, eso nos muestra una faceta romántica y vulnerable de Kerem que quizás no conocíamos. Y si lo que dice es una crítica directa y dura, entonces estamos ante un conflicto abierto y muy público. La forma en que Kerem se expone también es crucial. ¿Lo hizo en una entrevista exclusiva? ¿En sus redes sociales? ¿En un comunicado oficial? El medio por el que se comunica puede dar pistas sobre la gravedad y la intencionalidad de sus palabras. Un post impulsivo en redes sociales puede interpretarse de manera diferente a una declaración meditada en una entrevista. Sin embargo, independientemente del medio, el contenido de lo que dice es lo que realmente resuena. Y luego está el impacto. ¿Cómo reaccionará ella a estas palabras? ¿Responderá? ¿Ignorará? ¿Negará? Las reacciones de la otra parte son tan importantes como las declaraciones iniciales para completar el cuadro. Y no olvidemos la reacción del público. Las redes sociales se encenderán, los foros de discusión bullirán, y las teorías y especulaciones se multiplicarán. Este tipo de revelaciones nos recuerdan que, detrás de las figuras públicas que admiramos o seguimos, hay personas con emociones complejas, con historias personales que a menudo desconocemos. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre la importancia de la comunicación, y sobre cómo las palabras pueden tener un poder inmenso. Ahora, sin pretender ser definitivos sobre los detalles específicos que Kerem ha podido revelar, podemos afirmar que lo que ha sucedido es un evento significativo. Kerem ha decidido, por la razón que sea, hacer una declaración que tiene el potencial de cambiar la percepción de sí mismo y de la persona a la que se refiere. El factor "no lo creerás" es la guinda del pastel, la promesa de una sorpresa que nos sacará de nuestra zona de confort e expectativas. En resumen, lo que hemos desglosado hoy es la naturaleza de una revelación pública impactante por parte de Kerem. Hemos explorado la idea de que se ha expuesto, mostrando una faceta de sí mismo que va más allá de lo esperado, y que lo ha hecho hablando de una persona específica, ella, con palabras que prometen ser sorprendentes. Hemos especulado sobre las posibles razones y las ramificaciones de esta declaración, reconociendo que en el mundo de las figuras públicas, estas palabras pueden tener un peso y un alcance considerables. La clave está en la vulnerabilidad que Kerem ha decidido mostrar y en la forma en que esto podría alterar la narrativa que teníamos sobre él y sobre la persona a la que se refiere. Y ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta situación? ¿Creen que Kerem ha hecho bien en exponerse? ¿Qué esperan que suceda a continuación? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios. Me encanta leer sus perspectivas y sé que juntos podemos arrojar más luz sobre estas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado el contenido y lo han encontrado intrigante o informativo, por favor, regálenme un buen me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles más historias que efectivamente no creerán.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.